La servilleta cayó al suelo cuando recogía la mesa del comedor número 3, y antes de que pudiera agacharme a recogerla, ya había leído lo que ese niño había escrito en ella. No era un dibujo, no era una lista de la comida que no le gustaba, era mi nombre, escrito con su letra pequeña, y debajo una fecha que todavía no había llegado. Una fecha que estaba a 12 años de distancia. Y junto a esa fecha, tres palabras que me hicieron sentarme en una silla del comedor vacío con la respiración cortada. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejar la bandeja. Volví a leer la servilleta 3 veces, pensando que la luz del mediodía me estaba jugando una mala pasada. Pero las palabras seguían ahí. Mi nombre, la fecha. Y esas tres palabras. Y lo guardé. 12 años guardé esa servilleta doblada dentro de un libro de recetas sin contárselo a nadie, porque tenía miedo de lo que significaba. Mi nombre es Renata Bianchi. Trabajé como cocinera del Colegio San Carlo de Milán durante 22 años. Cociné más de 100.000 comidas para más de 3.000 niños. Y de todos esos niños, hubo uno solo cuya bandeja recuerdo con los ojos cerrados. Yo no era una mujer de fe. Iba a misa en Navidad y en Pascua, por costumbre, no por convicción. Tenía 41 años cuando empecé en aquel colegio, después de quedarme viuda y necesitar un trabajo estable con horario fijo. Vivía sola en un piso pequeño cerca de la estación central, con un gato gris que se llamaba Brodo. Lo que aquel niño dejó en su servilleta no violó ningún secreto, porque él me lo entregó a propósito, doblado, mirándome a los ojos, con una instrucción exacta que cumplí durante 12 años. Y lo que encontré escrito dentro del objeto que me dio ese mismo día, combinado con lo que pasó la tarde del 7 de septiembre de 2025 en una plaza de Roma, me hizo caer de rodillas delante de 100.000 personas. No exagero, caí de rodillas en el lugar exacto, en la fecha exacta y junto a la persona exacta que ese niño de 11 años había escrito en un papel, 12 años antes. 12 años callé. Hoy lo cuento todo. Empecé en la cocina del Colegio San Carlo en el otoño de 1999. No sabía nada de pedagogía ni de niños. Sabía cocinar, eso sí, porque mi madre había tenido una trattoria en Bérgamo y yo crecí entre ollas. Mi marido había muerto de un infarto a los 44 años, dejándome sin hijos y con un piso a medio pagar. Necesitaba el sueldo. La directora del colegio, la señora Komashi, me contrató porque probé un risotto delante de ella y dijo que hacía 20 años que no comía algo así. La cocina estaba en el sótano, con 3 ventanas a ras de suelo por las que entraba la luz de las piernas de los niños que pasaban por el patio. Servíamos 240 comidas cada día, en 3 turnos, entre las 12 y la 1:30 de la tarde. Yo tenía 2 ayudantes, Pina y Rosa, y un horno industrial Sanusi de 6 fuegos que se calentaba hasta los 280 grados. El niño llegó a mi cocina, o mejor dicho, llegó a mi atención, en marzo de 2002. Tenía entonces 10 años, casi 11. Lo recuerdo porque fue el único niño en 22 años que bajó al sótano a darme las gracias por la comida. Eso no pasaba nunca. Los niños comían y se iban corriendo al patio. Pero aquella tarde, mientras yo fregaba las ollas grandes, oí pasos en la escalera del sótano y apareció él, un niño de pelo oscuro despeinado, con el uniforme arrugado y los zapatos sin atar, y me dijo una sola frase. Señora, el risotto de hoy estaba como el que hacía mi abuela. Gracias. Y se fue antes de que yo pudiera responder. Le pregunté a Pina quién era ese niño. Me dijo que era Carlo Acutis, el de cuarto, el que arreglaba los ordenadores de la secretaría, y al que los profesores no sabían si querer o regañar, porque siempre andaba defendiendo al niño que se quedaba solo en el recreo. Un niño raro, dijo Pina. Raro en el buen sentido. A partir de ese día, Carlo empezó a bajar a la cocina 2 o 3 veces por semana. No siempre hablaba. A veces solo se sentaba en un taburete junto a la puerta y me miraba cocinar mientras comía una manzana. Yo al principio me incomodaba. Le decía que arriba lo estarían buscando. Él se encogía de hombros y decía que arriba había mucho ruido y que en la cocina olía a su casa. Había algo en ese niño que no encajaba con su edad. Hablaba como un adulto pequeño. Una vez, mientras yo cortaba cebolla y se me saltaban las lágrimas, me preguntó si lloraba por la cebolla o por algo más. Tenía 11 años. Le dije que por la cebolla. Él me miró un rato largo, con unos ojos demasiado serios, y dijo que no pasaba nada por llorar por las dos cosas a la vez. Me quedé con el cuchillo en el aire. Lo que no imaginaba aquella primavera era que aquel niño que olía mi risotto
y me hablaba como un viejo sabio, iba a dejarme, en cuestión de meses, dos cosas que cambiarían el resto de mi vida. Una en una servilleta y otra dentro de un sobre que me pidió que no abriera. El sobre llegó primero. Fue a finales de mayo de 2002, un viernes. Lo recuerdo porque era el día del pescado y la cocina olía a bacalao. Carlo bajó como siempre, pero esa tarde no se sentó. Se quedó de pie con las manos detrás de la espalda, como esconde algo un niño que quiere dar una sorpresa. Y entonces sacó un sobre blanco, pequeño, cerrado con cinta adhesiva, y me lo tendió. «Es para usted, señora Renata», dijo. «Pero no lo abra ahora». Le pregunté qué era. Me dijo que era una carta. Le pregunté cuándo podía abrirla. Y aquí está la parte que durante 12 años no le conté a nadie, porque cuando la contaba en voz alta dentro de mi cabeza sonaba a locura. Me dijo que lo abriera el día que cayera de rodillas. Así, con esas palabras exactas. «Ábralo el día que caiga de rodillas, señora Renata. Usted va a saber cuál es ese día». Yo me reí. Le dije que las cocineras no caemos de rodillas, que tenemos las rodillas hechas polvo de estar de pie 10 horas. Él no se rió. Me miró con esa seriedad suya y repitió que yo sabría cuál era el día. Y luego, antes de subir las escaleras, dijo algo más que me heló la sangre años después, aunque en ese momento me pareció una ocurrencia de niño. «No se preocupe, que ese día yo ya voy a estar en el cielo. Pero voy a estar mirando». Tenía 11 años. Yo guardé el sobre en el cajón de los manteles, debajo de todo, y me olvidé. Casi me olvidé. Porque ese sobre, cerrado con cinta adhesiva, pesaba más de lo que pesa una hoja de papel. Tenía un bulto pequeño y duro en una esquina. Algo dentro. Algo que no era solo una carta. Y mientras yo guardaba ese sobre sin saber lo que escondía, no podía imaginar que apenas 2 semanas después aquel niño dejaría caer una servilleta al suelo de mi comedor, con mi nombre y una fecha escritos por su mano. La servilleta apareció el 12 de junio de 2002. Sé la fecha exacta, porque era el último día de clase antes del verano, y servimos lasaña, el plato preferido de los niños, 260 raciones, en lugar de las 240 habituales. Carlo comió en el segundo turno, en la mesa número 3, junto a la ventana. Cuando subí a recoger las bandejas, su sitio estaba vacío, pero sobre la mesa había una servilleta de papel doblada en 4. La recogí pensando que era basura. Iba a tirarla al carro, pero al desdoblarla vi la escritura. Era una servilleta de papel barato, de las blancas con el borde dentado que comprábamos por cajas de 1000. Y en el centro, con bolígrafo azul, con la letra inclinada y un poco temblorosa de un niño de 11 años, ponía mi nombre completo, Renata Bianchi. Debajo, una fecha, 7 de septiembre de 2025. Y debajo de la fecha, 3 palabras, Roma, de rodillas. Eso era todo. Mi nombre, una fecha imposiblemente lejana y 3 palabras. Me senté en una de las sillas pequeñas del comedor, esas de niño donde un adulto apenas cabe, y leí la servilleta una y otra vez. Pensé que era un juego. Pensé que el niño había oído algo, que repetía lo del sobre. Pero la fecha era tan precisa, tan concreta, 7 de septiembre de 2025, que se me quedó grabada como un número de teléfono que no se olvida. Bajé a la cocina con la servilleta en la mano. Le pregunté a Pina si había visto a Carlo escribir algo en la mesa. Me dijo que ese niño siempre andaba escribiendo cosas en las servilletas, que era una manía suya, que dibujaba santos y escribía frases raras. No le di más importancia delante de ella. Pero esa noche, en mi piso, con Brodo el gato ronroneando en mi regazo, saqué la servilleta del bolsillo del delantal y la volví a mirar bajo la luz de la lámpara. 7 de septiembre de 2025. Calculé. Faltaban 23 años. Para entonces yo tendría 64 años, si llegaba viva. Carlo tendría 34. La fecha no significaba nada. No era un cumpleaños, no era una fiesta, no era nada que yo pudiera relacionar con mi vida. Y sin embargo no tiré la servilleta. La doblé otra vez en 4 y la guardé dentro de mi libro de recetas, el viejo cuaderno de tapas marrones donde mi madre había escrito sus platos de Bérgamo. La metí entre la página del risotto y la página de la lasaña. Y allí se quedó. Lo que ninguna de las dos cosas, ni el sobre del cajón ni la servilleta del libro, me dejaba ver aquel verano de 2002, era que el niño que las había escrito tenía los días contados, y que el primer dato imposible no tardaría ni 4 años en empezar a cumplirse. El verano pasó.
Empezó el nuevo curso en septiembre. Carlos seguía bajando a la cocina, ahora con 12 años, más alto, con la voz empezando a cambiarle. Seguía hablándome de cosas raras para un niño. Me hablaba de la Eucaristía como si fuera su mejor amiga. Me decía que el cielo nos espera a todos, pero que casi nadie mira hacia arriba. Una tarde de octubre me dijo que él iba a vivir poco, así, sin dramatismo, mientras pelaba una naranja, como quien comenta el tiempo. Le regañé. Le dije que no dijera tonterías, que un niño no habla de esas cosas. Él sonrió y me dijo que no estaba triste, que solo me lo decía para que yo no me asustara cuando pasara. No le hice caso. ¿Cómo iba a hacerle caso? Era un niño sano, fuerte, que jugaba al fútbol en el patio y subía las escaleras de 3 en 3. Pasaron los cursos. Carlo terminó en San Carlo y pasó al Instituto León XIII de los Jesuitas, también en Milán. Dejó de bajar a mi cocina porque ya no estudiaba en el colegio, pero a veces, los sábados, lo veía pasar por la calle con su madre, una mujer elegante de pelo claro, y él me saludaba con la mano desde lejos y gritaba mi nombre. Señora Renata. Yo lo saludaba con el trapo de cocina. La última vez que lo vi vivo fue en septiembre de 2006. Pasó por delante de la cocina, se asomó por la ventana a ras de suelo, agachándose, y me dijo que se acordaba del risotto. Tenía 15 años. Estaba un poco pálido, pero los adolescentes siempre están pálidos. Le dije que cuando quisiera le hacía un risotto. Él sonrió y dijo que tal vez en el cielo le pediría a Dios que le mandara mi risotto. Y se fue. El 12 de octubre de 2006, una semana después de verlo por la ventana, una de las madres del colegio bajó a la cocina llorando y me dijo que Carlo Acutis había muerto. Leucemia. Una leucemia fulminante, del tipo más agresivo, la que los médicos llaman M3. Lo habían ingresado de urgencia en el Hospital San Gerardo de Monza el día 3, y para el día 12 ya estaba muerto. 9 días. De un niño que corría por el patio a un ataúd en 9 días. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra el horno frío, y lloré como no había llorado desde la muerte de mi marido. No entendía por qué me dolía tanto la muerte de un niño que no era mío, pero me dolía en el pecho, físicamente, como una piedra. Y entonces me acordé. Me acordó del sobre en el cajón de los manteles, y de la servilleta en el libro de recetas, y de lo que él me había dicho. Ese día yo ya voy a estar en el cielo, pero voy a estar mirando. Subí a casa esa noche y saqué las dos cosas. El sobre seguía cerrado con su cinta adhesiva, con el bulto duro en la esquina. La servilleta seguía con mi nombre, la fecha y las 3 palabras. 7 de septiembre de 2025. Quise abrir el sobre. Tenía la tijera en la mano. Pero me acordé de su instrucción exacta. Ábralo el día que caiga de rodillas. Y yo no estaba de rodillas. Estaba sentada en la cama, llorando, pero no de rodillas. Dejé la tijera. Y aquí, donde cualquier persona razonable habría abierto el sobre y terminado con el misterio, yo hice algo que todavía no sé explicar. Obedecí a un niño muerto. Guardé el sobre sin abrir. Lo que no sabía aquella noche de octubre era que el cuerpo de aquel niño, el niño que olía mi risotto, no iba a comportarse como se comportan los cuerpos de los muertos, y que ese sería el primero de una serie de datos imposibles que me perseguirían durante los siguientes 19 años. Durante varios años no pasó nada extraordinario. Yo seguí cocinando. El colegio puso una pequeña placa en memoria de Carlo en el patio. Su madre, supe después que se llamaba Antonia Salzano, empezó a dar charlas sobre su hijo, y poco a poco el nombre de aquel niño que se sentaba en mi taburete empezó a sonar más allá de Milán. En 2013, llegó la primera noticia que me hizo sacar la servilleta del libro de recetas y mirarla con otros ojos. Una madre del colegio, de las que iban a misa todos los días, bajó a la cocina y me contó, muy emocionada, que en Brasil un niño se había curado. Un niño de Campo Grande, se llamaba Mateus, que tenía una malformación grave en el páncreas y no podía comer normalmente. La familia había rezado a Carlo Acutis y el niño se había curado del todo, de un día para otro, decían los médicos sin explicación. Yo escuché la historia secándome las manos en el delantal. No dije nada, pero esa tarde en casa abrí el libro de recetas y miré la servilleta. 7 de septiembre de 2025.
Y por primera vez se me ocurrió un pensamiento que me dio escalofríos. Si aquel niño podía curar a otro niño desde el cielo, ¿qué clase de niño había estado sentado en mi cocina comiendo manzanas? Empecé a leer sobre él. Yo, que no usaba bien el ordenador, le pedí a la sobrina de Rosa que me imprimiera cosas. Y así supe que Carlo, el niño raro de mi cocina, había sido un genio de la informática, que con 15 años había creado, él solo, una página web donde catalogó todos los milagros eucarísticos del mundo. Más de 160 milagros de distintos países y distintos siglos, todos documentados, todos con sus fechas y sus lugares. Un niño de 15 años, un trabajo que parecía hecho por un equipo de profesores. Y entonces me acordé de algo. Me acordé del bulto duro en la esquina del sobre. Y por primera vez me pregunté, de verdad, ¿qué habría guardado ese niño ahí dentro para mí? Pero no abrí el sobre. Seguí esperando un día que no llegaba. El día de rodillas. Lo que descubrí poco después, hablando con una mujer que había trabajado en el hospital donde murió Carlo, fue lo que de verdad me quitó el sueño. Esa mujer se llamaba Julia. Era enfermera jubilada y había coincidido conmigo en un grupo parroquial al que empecé a ir, no por fe todavía, sino por curiosidad y por soledad. Cuando supo que yo había conocido a Carlo en el colegio, se emocionó y me contó algo que ella había visto con sus propios ojos en el Hospital San Gerardo de Monza. Me dijo que, en los días previos a su muerte, Carlo no se quejó ni una sola vez del dolor, y que la leucemia M3 es de las más dolorosas que existen, porque destruye la sangre desde dentro. Los enfermos suelen gritar, suplicar morfina. Carlo, con 15 años, dijo a los médicos una frase que Julia no olvidó nunca. Dijo, hay gente que sufre mucho más que yo, y ofreció su dolor, según ella, por el Papa y por la Iglesia. Pero lo que me heló no fue eso. Lo que me heló fue lo que Julia me contó del cuerpo. Me dijo que años después, en 2019, cuando la Iglesia abrió el proceso para beatificar a Carlo, exhumaron su cuerpo en Asís, donde lo habían enterrado. 13 años en una tumba. Y el cuerpo, me dijo Julia bajando la voz, fue encontrado íntegro, entero, sin la descomposición que la naturaleza impone a todos los cuerpos, después de 13 años bajo tierra. Yo le pregunté si estaba segura. Me dijo que lo había leído en los documentos oficiales del proceso. 13 años. Un cuerpo íntegro. Esa noche no dormí. Saqué la servilleta y el sobre y los puse los dos sobre la mesa de la cocina, bajo la lámpara, con Brodo mirándome desde la silla. Un cuerpo que no se corrompe en 13 años. Un niño que cura a otro niño desde Brasil. Un niño que me escribió mi nombre y una fecha 23 años en el futuro. Y un sobre cerrado que yo había prometido no abrir hasta el día que cayera de rodillas. Si todo lo demás que ese niño había tocado resultaba imposible, ¿qué me hacía pensar que lo que él había escrito para mí sería distinto? Me prometí a mí misma que abriría el sobre el 7 de septiembre de 2025, si llegaba viva a esa fecha, estuviera de rodillas o no. Pero faltaban todavía años, y antes de esa fecha, mi propia vida iba a darme un susto que estuvo a punto de impedir que yo llegara a verla. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por lo que llevas dentro, por esa persona que amas, o por esa intención que no le has contado a nadie. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte lo que estuvo a punto de quitarme la vida, tengo que volver al sobre, porque dentro de él había algo que yo todavía no sabía que llevaba 19 años esperándome. El susto llegó en el invierno de 2020. Yo ya estaba jubilada de la cocina del colegio desde hacía un año, viviendo de una pensión pequeña en el mismo piso de siempre. Tenía 59 años. Y llegó la pandemia. Milán fue una de las primeras ciudades del mundo en hundirse. La Lombardía entera se convirtió en un infierno de ambulancias y sirenas. Yo vivía sola, con Brodo, encerrada. Y a finales de marzo empecé a toser. Una tos seca que me arañaba el pecho. Al tercer día tenía 39 grados de fiebre y no podía subir las escaleras de mi propio piso sin sentir que me ahogaba. Llamé al número de emergencias. Tardaron 11 horas en venir. Cuando llegó la ambulancia,
Mi nivel de oxígeno en sangre era de 82%. El médico me dijo que por debajo de 90 ya es grave. Y por debajo de 85 hay que ingresar de urgencia. Me llevaron al hospital Niguarda de Milán, que estaba desbordado, con camas en los pasillos y enfermos esperando en sillas. Me ingresaron en una planta de neumología convertida en planta de COVID. Me pusieron oxígeno de alto flujo, 15 litros por minuto. Recuerdo el ruido constante de la máquina, el pitido de los monitores, el sonido de los respiradores de los enfermos de al lado. Y recuerdo el miedo, un miedo físico, en el estómago, porque a mi alrededor la gente se moría. En esa planta, en esos días, morían entre 6 y 8 personas cada jornada. La cuarta noche fue la peor. Mi saturación bajó a 79% incluso con el oxígeno a tope. Una médica joven, agotada, con marcas de la mascarilla grabadas en la cara, vino a hablarme. Me dijo que si seguía bajando tendrían que intubarme y llevarme a cuidados intensivos. Y me dijo, con honestidad brutal porque ya no había tiempo para mentiras piadosas, que de los pacientes de mi edad que entraban intubados en aquella UCI, más de la mitad no salía. Esa noche, sola en aquella cama de hospital, con el casco de oxígeno apretándome la cara, hice algo que no había hecho con sinceridad en toda mi vida. Recé. No sabía rezar bien. No me sabía las oraciones de memoria. Pero cerré los ojos y le hablé a aquel niño. Le hablé a Carlo. Le dije, en mi cabeza, porque no podía hablar en voz alta. Carlo, tú me escribiste una fecha. 7 de septiembre de 2025. Si esa fecha es de verdad, entonces yo no puedo morirme esta noche, porque todavía no he llegado a ella. Tú me lo prometiste sin prometérmelo. No me dejes morir antes de tu fecha. Y me dormí. No sé cómo, con 79 de saturación y el miedo encima, pero me dormí. A la mañana siguiente, la médica volvió con cara de no entender nada. Mi saturación había subido a 91% durante la noche, sin que cambiara nada del tratamiento. Le pregunté si eso era normal. Me dijo que no, que con la curva que yo llevaba, lo normal habría sido empeorar. Lo escribió en el informe. Yo lo vi después. Mejoría nocturna espontánea no explicada por cambios terapéuticos. Estuve 18 días ingresada. Salí del hospital el 16 de abril de 2020, caminando por mi propio pie, con una mochila de oxígeno portátil que tuve que usar 3 semanas más. Pero salí viva. Y cuando llegué a mi piso, lo primero que hice, antes incluso de saludar a Brodo, que maullaba como loco, fue ir al cajón donde guardaba el libro de recetas con la servilleta. Necesitaba comprobar que la fecha seguía allí. 7 de septiembre de 2025. Seguía. Y por primera vez sentí que esa fecha no era una amenaza ni un misterio. Era una promesa de que yo iba a llegar viva hasta ella. Lo que no sabía, mientras sostenía aquella servilleta con las manos todavía débiles por el COVID, era que apenas unos meses después, la iglesia iba a anunciar algo que ataba la fecha de aquel niño a un acontecimiento concreto. Y que ese anuncio iba a convertir mi servilleta en algo mucho más aterrador de lo que yo imaginaba. El 10 de octubre de 2020, 6 meses después de salir del hospital, beatificaron a Carlo Acutis. Lo vi por televisión, desde mi sofá, con Brodo en el regazo. La ceremonia fue en Asís, en la Basílica de San Francisco. Y por primera vez vi su cuerpo expuesto en una urna de cristal, vestido con vaqueros, zapatillas deportivas y una sudadera. El niño de mi cocina, beatificado, con el rostro reconstruido pero entero, como si durmiera. Lloré delante de la televisión, pero todavía no había caído de rodillas. Seguía esperando ese día. Fue entonces, en aquel grupo parroquial al que volví después del COVID, ya con otra fe, distinta, real, cuando una mujer me explicó cómo funcionaba el camino hacia los altares. Me dijo que después de la beatificación venía la canonización, el reconocimiento como santo, y que para eso hacía falta un segundo milagro aprobado por el Vaticano. Y en 2022 llegó. Una joven de Costa Rica, se llamaba Valeria Valverde. Había sufrido un traumatismo craneal gravísimo en un accidente de bicicleta en Florencia. Los médicos no le daban esperanzas. Su madre fue a rezar a la tumba de Carlo en Asís, y Valeria se curó. El Vaticano reconoció el milagro. La mujer del grupo me dijo entonces una frase que me hizo soltar la taza de café que tenía en la mano.
Me dijo que, con el milagro aprobado, ya solo faltaba que el Papa fijara la fecha de la canonización, y que se rumoreaba que sería en el año del jubileo, en 2025. 2025. Subí a casa casi corriendo, con 61 años y las rodillas malas, y abrí el libro de recetas. 7 de septiembre de 2025. La fecha de la servilleta. Un niño de 11 años, en junio de 2002, había escrito en una servilleta de papel barato la fecha en la que, 23 años después, lo iban a declarar santo, antes de que él muriera, antes de cualquier milagro, antes de cualquier proceso. Me senté en la silla de la cocina con la servilleta temblando entre mis dedos y por fin entendí por qué Pina, la noche que murió, me había dicho que Carlo escribía cosas raras en las servilletas, cosas que él sabía, cosas que nadie más podía saber. Pero la canonización no estaba confirmada todavía. Era un rumor. Y la fecha exacta, el día y el mes, eso no lo había anunciado nadie. Solo estaba en mi servilleta. Y aquí, mientras esperaba el anuncio oficial con el corazón en un puño, me di cuenta de que la servilleta decía dos cosas más que yo nunca había sabido explicar. Decía Roma y decía de rodillas. La canonización de un beato se hace en Roma, en la Plaza de San Pedro. Eso encajaba, pero lo de rodillas seguía sin tener sentido. Y lo del sobre, el sobre que yo debía abrir el día que cayera de rodillas, seguía cerrado en mi cajón después de 23 años, con su bulto duro en la esquina, esperando. Desde el día que salí del hospital, llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las flores que él tanto amaba. No hace milagros, no es una reliquia, no lo bendijo ningún santo. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana desde que entendí que aquel niño de mi cocina me había estado cuidando sin que yo lo supiera. Lo dejé también en la descripción. Por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por una noche oscura como la que yo pasé en aquel hospital. Llega a cualquier país. Pero lo que pasó cuando el Vaticano por fin anunció la fecha cambió incluso la forma en que yo respiraba. El anuncio llegó en la primavera de 2025. Yo estaba en el grupo parroquial, cuando una de las mujeres entró con el teléfono en la mano, gritando que el Papa ya tenía fecha. El nuevo Papa, León XIV, que había sido elegido aquel mismo año, había fijado la canonización de Carlo Acutis. La mujer leyó la fecha en voz alta desde su teléfono. 7 de septiembre de 2025. En la Plaza de San Pedro, en Roma, dentro del jubileo. Yo estaba sentada al fondo de la sala, y cuando oí la fecha no me desmayé, pero sentí que la habitación se inclinaba. Tuve que agarrarme a la silla de delante. La mujer que tenía al lado me preguntó si me encontraba mal. Le dije que sí, que me encontraba bien. Mentí, porque no podía explicarle que un niño muerto hacía 19 años me había escrito esa fecha exacta en una servilleta cuando aún estaba vivo y sano. 7 de septiembre de 2025. Roma. Día por día. Mes por mes. Año por año. Exacto. Esa noche saqué el sobre del cajón. Lo puse sobre la mesa y estuve a punto de abrirlo, pero me detuve. La instrucción de Carlo no era, ábralo cuando se confirme la fecha. La instrucción era, ábralo el día que caiga de rodillas. Y yo todavía no había caído de rodillas. Estaba sentada, temblando, pero no de rodillas. Y entonces tomé la decisión más importante de mi vida de mujer mayor. Decidí que iría a Roma, que iría a la Plaza de San Pedro el 7 de septiembre, que estaría físicamente allí, en el lugar que la servilleta decía, en la fecha que la servilleta decía, y que llevaría el sobre conmigo, sin abrir, para abrirlo allí, en el sitio exacto, si es que en algún momento de aquel día caía de rodillas. Compré el billete de tren a Roma con mi pensión de cocinera jubilada. Una mujer del grupo parroquial, que se llamaba Lucía y que se había hecho mi amiga, dijo que me acompañaría porque yo ya tenía 64 años y las rodillas malas, y no podía ir sola a una ceremonia con cientos de miles de personas. Acepté. Lucía no sabía nada de la servilleta ni del sobre. Solo sabía que para mí ir a la canonización de Carlo era importante. El tren salía de Milán a las 6:30 de la mañana del 6 de septiembre. La noche antes no dormí. Preparé una bolsa pequeña. Y dentro de la bolsa, envuelto en un pañuelo de seda que había sido de mi madre, metí el sobre blanco de Carlo, todavía cerrado con su cinta adhesiva amarillenta por los años.
con su bulto duro en la esquina. 23 años cerrado. Y la servilleta, doblada en cuatro, dentro del libro de recetas que también llevé conmigo, aunque pesara, porque no quería separarme de ella. En el tren, mirando por la ventana los campos de Lombardía y luego las colinas de la Toscana, le conté a Lucía toda la historia. Todo. El niño que olía mi risotto, el sobre que no debía abrir, la servilleta con la fecha. Lucía me escuchó en silencio durante casi una hora. Cuando terminé, tenía los ojos llenos de lágrimas y solo me dijo una cosa. Renata, ese niño te eligió. Llegamos a Roma la tarde del 6. Dormimos en una pensión modesta cerca de la estación Termini. Y a las 4 de la madrugada del 7 de septiembre de 2025, la fecha de la servilleta, nos levantamos en la oscuridad para ir a la Plaza de San Pedro, porque nos habían advertido que se llenaría con cientos de miles de personas y que si queríamos estar cerca, había que llegar antes del amanecer. Lo que pasó en esa plaza, cuando el sol empezó a salir sobre la cúpula de San Pedro, es lo que llevo callado hasta hoy. Es el momento en el que el niño de mi cocina cumplió, con una precisión que todavía me hace temblar, cada una de las palabras que dejó en aquella servilleta. La plaza de San Pedro a las 5 de la mañana ya estaba medio llena. Lucía y yo conseguimos un sitio en el lado izquierdo, a unos 100 metros del altar montado delante de la basílica, detrás de una valla metálica. La gente seguía entrando. Para cuando empezó la ceremonia, había, según dijeron después, más de 200.000 personas en la plaza y las calles de alrededor. Una multitud inmensa, en silencio, esperando bajo un cielo que se aclaraba poco a poco. Yo tenía la bolsa apretada contra el pecho. Dentro, el sobre. Y en el bolsillo del abrigo, la servilleta, que esta vez había sacado del libro para llevarla conmigo, doblada en cuatro. La ceremonia empezó a las 10 de la mañana. El Papa León XIV salió vestido de blanco. Y en un momento de la liturgia pronunció en latín la fórmula de canonización, declarando santo a Carlo Acutis. La plaza entera estalló en aplausos. 200.000 personas aplaudiendo a un niño que había muerto con 15 años. Yo aplaudía también, con lágrimas cayéndome por la cara, pensando en el taburete de mi cocina, en la manzana, en el risotto, en aquel niño que me decía que el cielo nos espera a todos, pero casi nadie mira hacia arriba. Pero todavía no había caído de rodillas, y el sobre seguía cerrado. Pasó la canonización, pasó la homilía, y llegó el momento de la consagración de la misa, cuando el sacerdote eleva la hostia. En ese instante, toda la plaza, las 200.000 personas, se arrodillaron a la vez. Es la costumbre en la consagración. Un océano de gente bajando al suelo al mismo tiempo. Lucía se arrodilló. Todos a mi alrededor se arrodillaron. Y yo, con mis 64 años y mis rodillas destrozadas de 22 años de pie en una cocina, intenté arrodillarme también. Apoyé una mano en la valla metálica. Bajé despacio y caí de rodillas sobre los adoquines de la Plaza de San Pedro. De rodillas. En Roma. El 7 de septiembre de 2025. Las tres cosas de la servilleta, cumpliéndose a la vez en el mismo segundo. Y entonces lo entendí. La instrucción del sobre. Ábralo el día que caiga de rodillas. Este era el día. Este era el segundo exacto. Con las manos temblando, todavía de rodillas. Saqué el sobre de la bolsa. Rompí la cinta adhesiva amarillenta de 23 años. Lo abrí. Dentro había una hoja de papel doblada, y en la esquina, envuelto en un trocito de papel, el bulto duro que yo había notado durante 2 décadas. Desenvolví primero el bulto. Era una pequeña medalla de la Virgen, de las baratas, de metal, de las que un niño compra con su propina. Y en la hoja de papel, con la misma letra inclinada y temblorosa de un niño de 11 años, con bolígrafo azul, Carlo había escrito esto. Querida señora Renata, si está leyendo esto es que ya cayó de rodillas, como yo le dije. Y eso quiere decir que yo ya soy santo y que usted vino a Roma. No tenga miedo. Yo recé por usted desde el cielo todos estos años. Recé para que no se muriera de aquella enfermedad. Esta medalla es de la Virgen, para que la acompañe. Y la fecha que le escribí en la servilleta era la fecha de hoy. Yo no sé cómo lo supe. Solo lo supe. Dios a veces le deja saber cosas a los niños. Gracias por el risotto, que sabía como el de mi abuela. Nos vemos en el cielo, señora Renata. Su amigo, Carlo.
una enfermedad. Él había escrito que no se muriera de aquella enfermedad. 19 años antes de la pandemia. 19 años antes de mi COVID, de mi saturación de 79, de aquella noche en el hospital Niguarda, en la que recé pidiéndole que no me dejara morir antes de su fecha. Él ya lo sabía. Él ya había rezado por eso. En 1999, con 11 años, escribiendo una carta que yo no abriría hasta el 7 de septiembre de 2025. Me quedé de rodillas sobre los adoquines, con la carta en una mano y la medalla en la otra, y lloré de una manera que no había llorado nunca. Lucía, a mi lado, me sostenía por los hombros sin entender al principio, hasta que vio la carta y se tapó la boca con las dos manos. La gente de alrededor se levantaba ya, terminada la consagración, pero yo no podía levantarme. No por las rodillas, por el peso de lo que tenía entre las manos. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí de rodillas sobre aquellos adoquines, en el lugar exacto y en la fecha exacta que un niño me había anunciado 23 años antes. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por un hijo enfermo o por una noche oscura que estés pasando, ese rosario del que te hablé está en la descripción. El primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para ti misma. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y qué hice con la servilleta, porque es lo último que Carlo me dejó por hacer. Salí de aquella plaza siendo otra mujer. Volví a Milán en el tren del día siguiente con la carta y la medalla en el bolso, sin soltarlos ni un momento. Lucía no dejaba de mirarme, como si tuviera miedo de que yo me deshiciera en el aire. Lo primero que hice al llegar a casa fue colgarme la medalla de la Virgen al cuello. La llevo desde entonces. La medalla barata de un niño que ahora es santo. Después escribí una carta. Le escribí a la causa de canonización, a las personas que custodian la memoria de Carlo en Asís. Les conté lo de la servilleta, lo del sobre, lo de la fecha. Les mandé fotos de todo. Un mes después me llamaron por teléfono. Una mujer muy amable me dijo que querían conocerme, que mi testimonio era importante, que cosas como la mía ayudaban a entender quién había sido aquel niño. En noviembre de 2025 fui a Asís, por primera vez. Entré en la Basílica de Santa María de los Ángeles y me acerqué a la urna donde reposa el cuerpo de Carlo, entero, vestido con sus zapatillas y su sudadera. Me arrodillé delante, esta vez por voluntad propia, no por una multitud, y le di las gracias. Le di las gracias por el risotto que me hizo cocinar mejor que nunca aquellos años, por la servilleta, por el sobre, por las oraciones que rezó por mí desde el cielo cuando yo me ahogaba en una cama de hospital sin saber que un niño muerto velaba por mí. Una de las personas de la causa me preguntó si quería donar la servilleta y la carta para los archivos. Lo pensé mucho, y al final dije que sí a una copia, pero que los originales me los quedaba yo, porque eran lo único que aquel niño me había dejado a mí, solo a mí, la cocinera del sótano a la que nadie más bajaba a dar las gracias. Hoy tengo 64 años. Ya no cocino para 240 niños, pero los domingos hago risotto para los ancianos de mi parroquia, gratis, en memoria de Carlo. Cuento esta historia en grupos pequeños cuando me lo piden, aunque me cuesta llegar al final sin llorar. Mucha gente no me cree. Piensan que una vieja confunde fechas, que la memoria engaña. Pero yo tengo la servilleta. Tengo la carta con la palabra enfermedad, escrita en 1999. Y tengo la medalla colgada del cuello. Me preguntan a veces qué aprendí de todo esto. Y siempre digo lo mismo. Aprendí que Dios no se esconde en las catedrales ni en los libros difíciles. Se esconde en un niño que baja al sótano a darle las gracias a la cocinera. Aprendí que el cielo trabaja con años de adelanto, mientras nosotros vivimos creyendo que nada nos mira. Y aprendí que cuando un santo te elige, no te elige por lo que eres, sino por lo que vas a necesitar. Yo iba a necesitar saber, en la noche más oscura de mi vida, que alguien había rezado por mí 20 años antes. Carlo lo sabía, por eso escribió la fecha. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con esa madre, esa hija o esa amiga que está pasando su propia noche en el hospital.
En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, una a una. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita que preparé para ti y el rosario del que te hablé, con sus cuentas en forma de rosa. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.